Faro Caribe, hoy hablemos de deberes y derechos laborales. Para eso hemos invitado al doctor Carlos Arturo Castellano Marrugo. Él es abogado, experto en derecho laboral y seguridad social. Además es litigante en procesos judiciales laborales. Se ha desempeñado en el sector privado como asesor en recursos humanos en diferentes empresas en Cartagena. Además brinda capacitaciones en materia de derecho laboral y seguridad social en entidades universitarias. A esta hora saludamos y damos bienvenida al doctor Carlos Arturo Castellanos Marrugo. Doctor, buenos días y bienvenido a Faro Caribe. Muy buenos días, doctor Cassiani. Muy buenos días a todos a toda la audiencia de la ciudad de Cartagena. Hoy estamos con ustedes para brindarles parte de mi conocimiento humildemente. Doctor Carlos, este tema de derechos y deberes laborales ha tomado vigencia en Colombia después de la denuncia que hizo la ministra de Trabajo, en donde al parecer, presuntamente, en la empresa Atunes, ubicada en este distrito, se estaba vulnerando los derechos de algunos empleados de esta empresa. Pero bueno, hablemos acerca de lo que podemos entender, doctor Carlos, como derechos laborales. Sí, claro que sí, doctor Cassiani. Bueno, en primer lugar hay que manifestar que el derecho al trabajo es un derecho de rango constitucional establecido en la Constitución de 1991 y contenido en el artículo 25, donde se establece que el derecho es, el trabajo es un derecho y al mismo tiempo es un deber, una responsabilidad social, y goza de toda la protección del Estado, cualquiera que sean sus modalidades. Entonces, partiendo de allí, podemos decir que el trabajo no es solo un derecho, sino también lleva intrínseco una cantidad de responsabilidades, deberes, como la misma Constitución lo menciona. Es una responsabilidad social y es una de las bases fundamentales para la creación de riquezas. Entonces, como el doctor Cassiani lo menciona, últimamente se ha tocado mucho el tema de los derechos laborales, las responsabilidades del empleador, pero también tenemos que tener en cuenta que los trabajadores también tienen una serie de responsabilidades. Por ejemplo, en el Código Sustantivo del Trabajo se menciona en el artículo 62 las causales para el empleador dar por terminado el contrato por justa causa, teniendo en cuenta básicamente eso, las faltas cometidas por el trabajador que son motivo de despido cuando éstas se violan. Entonces vemos que hay una serie de responsabilidades que hay que cumplir para por lo menos mantener una buena relación laboral con el empleador y el trabajador. Doctor Carlos, usted lo ha dicho claramente, normalmente se habla de los derechos laborales, pero a veces se deja a un lado lo que son los deberes. Usted nos ha hablado de algunas responsabilidades. Me gustaría que nos haga mención de algunas de ellas, las más, por así decirlo, la más importante entre las responsabilidades que tiene un empleado. Claro que sí, doctor. Bueno, hay que tener en cuenta que el trabajo o la relación laboral, para que se configure como tal, contiene tres elementos fundamentales. Estos elementos fundamentales que constituyen una relación laboral son, por ejemplo, la subordinación, es uno de los principales elementos para que se configure la relación laboral, la subordinación, la contraprestación de un servicio o el ejercicio de una actividad y la remuneración como tal. Esos son los tres elementos. Entonces, dentro de los tres elementos ya va intrínseca una responsabilidad. ¿Cuál es? La subordinación. Para que el contrato laboral se configure como tal, debe existir subordinación por parte del empleado o del trabajador hacia su empleador. Esta subordinación lleva en sí una serie de responsabilidades y deberes, como son, por ejemplo, la lealtad hacia el empleador, cumplir el horario establecido por el empleador, guardar la moralidad, la sana convivencia entre los compañeros de trabajo, el empleador y entre otras. Esas son básicamente, doctor, los deberes de un empleado, de un trabajador. La infracción de alguno de estos deberes que usted ya ha mencionado, ¿qué castigo se puede hacer frente a ello? Claro que sí, doctor. Bueno, como lo mencioné anteriormente,
El artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo establece como causales de despido por justa causa, que es a la vez la terminación unilateral del contrato por parte del empleador cuando se violan estas responsabilidades o estos deberes. Por ejemplo, aparte de las ya mencionadas, se encuentra también, por ejemplo, el cometer actos de desagravio o de agravio contra el empleador o miembros de compañeros de trabajo. De igual forma, presentarse al lugar de trabajo en circunstancias o en condiciones de alicoramiento, drogadicción, etcétera. El incumplir sin justa causa a sus labores matutinas. Entonces, eso también, son como, entre todos los puntos que establece el artículo 62, son, digamos, que los más recurrentes en los que incurren por lo general la mayoría de trabajadores. Doctor Carlos, pero en este despido unilateral ¿se da un debido proceso o se puede hacer de manera tajante una vez se presenta la falta? No, de ninguna manera. Siempre hay que tener en cuenta que la Constitución política es nuestra base rectora en materia normativa, es decir, toda la legislación, sea civil, sea penal, sea laboral, se rige a partir de la Constitución política. La Constitución política de 1991 de Colombia establece en su artículo 29 el debido proceso y menciona que el debido proceso siempre se debe tener en cuenta en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. En este caso, cuando se trata de infracciones cometidas o realizadas por el empleado, por el trabajador, el empleador lo que debe hacer es iniciar un proceso administrativo sancionatorio a través de un descargo donde se le llama al trabajador y rinda su versión. Esto tiene como objetivo que se cumpla lo establecido en el artículo 29 de la Constitución, que es el debido proceso. Allí se le realiza el descargo al trabajador. Doctor, y esta pregunta que usted me hace es muy importante porque muchos empleadores a nivel nacional, no solamente aquí en Cartagena, optan porque si el trabajador no se presentó a trabajar, al día siguiente le dice no trabajas más, sin realizarle un descargo, sin llevar el debido proceso, y esto trae como consecuencia que el empleado o el trabajador pueda entonces iniciar un proceso judicial laboral ordinario por despido sin justa causa, toda vez que se violó el debido proceso y no hay pruebas de que la situación se haya presentado. Es decir, esto deja un vacío para que el que ha faltado a sus deberes penalice de alguna forma la conducta del empleador. Claro que sí, o sea, cuando el trabajador incurre en una falta, como ya las mencionadas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, o una falta a reglamento interno de la empresa, lo que se debe hacer es el debido proceso. ¿Para qué? Para que a través del debido proceso se verifique si realmente existió la conducta, si la conducta fue dolosa, si existió una justa causa para de pronto haber incurrido en esa falta, porque por ejemplo, puede que el trabajador se haya ausentado al trabajo, pero resulta de que ese día se le presentó un accidente, un caso fortuito o fuerza mayor, etcétera, que podría ser sopesado en un descargo, presentando las pruebas correspondientes y las incapacidades o la justificación de la inasistencia. Entonces, por eso es que es importante siempre observar el debido proceso, como lo menciona la Constitución, para evitar casualmente eso, que exista un vacío y que se generen conflictos posteriores. Doctor, hemos hablado acerca de los deberes del empleado. Vamos a la otra parte, que son los derechos de un empleado. ¿Qué tipo y cuáles son los derechos contemplados constitucionalmente en Colombia, en la ley vigente? Claro que sí, doctor, claro que sí. Bueno, como lo había mencionado, en primer lugar, el artículo 25 de la Constitución Política establece el derecho al trabajo y la protección que el Estado debe brindar a los trabajadores y a la relación laboral como tal en todas sus formas, en todas sus modalidades. De todas maneras, también tenemos acá el artículo 29 de la misma Constitución que establece el debido proceso. Teniendo en cuenta eso y a partir de una serie de
digamos, de normas que se han venido sumando a la jurisprudencia colombiana también, las normas internacionales como son las emanadas de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y ratificadas por el Senado de la República, por el Congreso de la República. Esto ha fortalecido, digamos, las relaciones laborales y los derechos de los trabajadores. Tenemos que tener en cuenta también que en los últimos años hemos visto una revolución en materia de reformas laborales. Por ejemplo, tenemos la reforma laboral que establece la ley 2101 del 2001, donde, por ejemplo, reduce gradualmente el horario laboral. Por ejemplo, anteriormente eran 48 semanas laborales. Hasta la fecha, en el 2023, se establece que el horario laboral es de 47 horas semanales. Y posteriormente se va a ir reduciendo, se va a ir graduando esa reducción hasta llegar a las 42 horas semanales en el año 2026. Esto es con respecto a la ley 2101 del 2001. Y tenemos también que tener en cuenta que hay una reforma laboral que se está cocinando en el Congreso de la República, que fue la radicada por el gobierno del actual presidente Petro. Y fue radicada esta propuesta el 16 de marzo de 2023, todo para brindar más garantías laborales a los trabajadores y en consecuencia sus derechos laborales se vean mucho mejor cubiertos. Pero bueno, se ha hecho un debate en torno a la propuesta de esta reforma laboral que probablemente tendremos un espacio para hablar acerca de esta reforma. Bueno, hablemos acerca de los derechos, según el Código Laboral, que debe gozar dentro de un contrato un empleado. Claro que sí, doctor. Bueno, los derechos como tal, siendo más objetivos respecto de los derechos, en primer lugar debemos tener en cuenta que en Colombia rige en materia salarial el salario mínimo. El salario mínimo es, digamos, el mínimo vital que debe percibir un trabajador en contraprestación a su actividad laboral. Esto es uno de los derechos y es uno de los pilares de la relación laboral y en beneficio del trabajador. Otro derecho, por ejemplo, es el reconocimiento de sus horas de descanso, de sus días de descanso, el cubrimiento a la seguridad social integral. Hemos visto también que aún siendo muchos trabajadores dependientes de un empleador, en muchas ocasiones vemos, yo en mi ejercicio profesional lo veo constantemente, donde muchas personas se me acercan y me dicen: doctor, no me están pagando la pensión, no me están pagando la EPS, no me están pagando la ARL. Hace días tuve un accidente laboral y no tenía dónde ir. Mi mujer está embarazada y no la quieren atender en la EPS porque no han pagado la salud en la empresa. Entonces, estos son, digamos, los derechos que tienen los trabajadores. Seguridad social integral, derecho a la seguridad social integral, derecho a un mínimo vital. El mínimo vital para el 2024 quedó fijado desde el 1 de enero de 2024 en 1.462.000 pesos. Esto incluyendo el subsidio de transporte, el auxilio de transporte. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Seguridad social integral, salud, pensión, ARL, caja de compensación. Sus prestaciones sociales, que son primas de servicio, cesantías, intereses de cesantías y vacaciones. El buen trato que el empleador debe brindar al trabajador también. Eso es un derecho que tienen los trabajadores a ser tratados de manera digna. Eso está establecido también en la Constitución Política y en ese sentido los empleadores deben ceñirse a la norma constitucional. Doctor Carlos, hay un principio en derecho laboral que dice así: esto es para los empleadores o patronos, que el que paga mal paga dos veces. ¿A qué se refiere esto? Claro que sí. Muchas ocasiones vemos que el empleador no paga
el salario mínimo que corresponde por ley al trabajador. Entonces muchas veces omiten pagos. De igual forma omiten el pago a la seguridad social. Muchas veces incluso le descuentan le descuentan de nómina en la seguridad social al trabajador, y resulta de que si bien le descuentan la seguridad social que corresponde al trabajador, no se le paga dicha seguridad social. De igual forma, tampoco en muchas ocasiones tampoco se les paga, o se les liquida bien las cesantías, o se les liquida bien las primas, o en muchas ocasiones ni siquiera se le pagan primas, se le pagan cesantías, intereses de cesantías, y el salario mínimo también se lo cuartan, es decir, no se le paga completo. ¿Qué pasa? Que muchas veces los trabajadores, y esto lo he visto por clientes que se me han acercado, que no denuncian, no se acercan a la oficina del Ministerio del Trabajo, no reclaman por miedo a que el empleador vaya a tomar represalias. Pero por lo general se empiezan a presentar una serie de demandas, requerimientos cuando termina la relación laboral. Entonces, cuando esto sucede, el empleado, empieza a exigir todos los pagos que se le omitieron. Es decir, cesantías atrasadas que no se le pagaron, primas que nunca se le pagaron, vacaciones que nunca se le pagaron. Y esto trae como consecuencia, de acuerdo a la legislación laboral, un día de salario. Esto es como sanción al empleador. Un día de salario por cada día de retardo en el pago de las acreencias laborales a que tenía derecho el trabajador. Entonces, aquí se le responde su pregunta, doctor. Por pagos no realizados o pagando mal al trabajador, cuando el trabajador reclama y se le liquida como corresponde, todas esas acreencias laborales se le deben pagar con intereses y sanción moratoria de un día de salario por cada día de retardo. Doctor Carlos, ahora hablemos acerca de los tipos de contratos que se deben realizar en una relación contractual. ¿Cuáles son? Claro que sí, doctor. Bueno, tenemos actualmente, también podemos ver, yo lo hablo desde la perspectiva más que técnica y digamos de academia, de la perspectiva del ejercicio. Yo me he dado cuenta que muchas empresas o personas naturales contratan a alguien con una figura que suena más a fantasía que a realidad, que es el contrato de prestación de servicio. Entonces contratan a una persona supuestamente con un contrato de prestación de servicio para pagarle de pronto lo que no corresponde, habiendo una relación laboral, digamos, una relación laboral de hecho. Es decir, como se lo había dicho anteriormente, la relación laboral para que se configure deben haber tres elementos, que son la subordinación, la prestación de un servicio y el pago o remuneración por contraprestación. Ese es el contrato laboral, ¿ya? Pero hay otra clase de contrato que es el contrato de prestación de servicio, que no es un contrato laboral. Esto hay que aclararlo, y para todos los empleadores que nos están escuchando o empleados que nos están escuchando deben tener en cuenta que el contrato de prestación de servicio no es un contrato laboral. El contrato de prestación de servicio es un contrato de carácter civil, donde no se observan estos tres elementos que son los que configuran el contrato laboral. Es decir, en el contrato de prestación de servicio, que no es laboral sino civil, no existen, por lo menos no se configuran los tres elementos. Puede que haya una remuneración, pero no hay subordinación. En el contrato de prestación de servicio, el contratista ya no se llama empleado, sino contratista, es autónomo y realiza su actividad, realiza su función de manera independiente y bajo su propia responsabilidad, eso sí, brindando un resultado económico para el contratante. Entonces tenemos esa
esa definición de dos contratos totalmente diferentes, que es el contrato laboral y el contrato de prestación de servicio, que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Son dos clases de contratos diferentes. Doctor, hablemos de los contratos reconocidos como definido e indefinido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tienen que claro decir que, acerca de esto? claro que sí, doctor. Bueno, el contrato indefinido es un contrato que como lo dice la misma expresión, es un contrato que no tiene fecha límite de terminación. Es decir, se firma, cuando se suscribe el contrato se suscribe entre el empleador y el trabajador una fecha de ingreso, pero no se coloca fecha de terminación. Mientras que en el contrato a término fijo se establece un plazo pactado. Puede ser de 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Ya eso depende de lo que hayan acordado el empleado y el trabajador y el empleador. Siempre el contrato a término fijo va a tener una terminación y va a estar establecido en el mismo contrato. ¿Hay posibilidad que un contrato a término fijo pase a ser un contrato tipo indefinido? Posibilidad como tal, bueno, inicialmente el Código Sustantivo del Trabajo establece que cuando, este es para empezar con la respuesta, el Código Sustantivo del Trabajo establece que cuando un contrato se suscriba a un término inferior a 1 año, por ejemplo, un contrato se suscribe a 6 meses, la primera prórroga, si ninguna de las dos partes opta por darlo por terminado, la primera prórroga sigue corriendo por el mismo plazo de 6 meses, por ejemplo. La segunda prórroga también, pero ya después de la tercera prórroga, el contrato se vuelve a término fijo de 1 año. Y cuando se suscribe un contrato a término fijo de 1 año, siempre va a ser un contrato a término fijo de 1 año. Y se va a ir prorrogando año por año y año por año. El empleador liquida al trabajador teniendo en cuenta la fecha del plazo pactado, que en este caso por la mayoría de las veces es a término de 1 año. Y así sucesivamente, y queda a término fijo de 1 año. Doctor, hablemos de las relaciones contractuales en este ámbito. Ya se ha realizado una relación contractual, las condiciones de la empresa han cambiado. ¿Se puede reducir los beneficios de esa relación o de ese contrato por parte del empleador al empleado? Bueno, doctor, legalmente no se debe desmejorar, digamos, las condiciones y los beneficios que ya tiene un trabajador, ¿ya? Por lo menos los beneficios y las condiciones legales y ya establecidas. ¿Esto por qué? Porque existe un principio que es el de los derechos adquiridos. O sea, un trabajador, después que goza de cierto, nivel, beneficios, contraprestaciones por su relación laboral actual, no se le debe desmejorar sus condiciones laborales. Esto casualmente por lo que hemos venido diciendo. El principio de derechos adquiridos que protegen a la persona, ya teniendo en cuenta de que ha llevado un trasegar, ha ganado ciertos derechos, ciertos beneficios, y en este caso no se debe desmejorar al trabajador, ni salarialmente, ni en sus condiciones laborales, a menos de que el trabajador y el empleador por lo menos acuerden que no renovarán más el contrato en las condiciones actuales y suscriban un nuevo contrato. Muchas veces sucede esto, muchas veces el empleador no quiere seguir teniendo las condiciones actuales con ese trabajador, y lo que hacen es esperar que el contrato termine, el plazo pactado no se prorroga, y posteriormente suscriben un nuevo contrato y entonces realizan una serie de cambios. Pacto nuevo, de cambios, exactamente, donde ya no va a ser bajo el mismo contrato que estaba rigiendo, sino bajo una nueva contratación. Doctor Carlos, hablemos ahora del contrato verbal. ¿Este tipo de contratos tienen los mismos derechos que uno escrito? Claro que sí, doctor. En la ley laboral, en la normativa laboral se establece lo que es el contrato realidad. El contrato realidad establece que
el derecho sustancial es superior a las formas. Es decir, lo sustancial está por encima de las formalidades. ¿Esto qué quiere decir? Que si un empleado tiene una relación laboral con su patrono, con su empleador, pero nunca se suscribió un contrato por escrito, esto no quiere decir que el contrato laboral no exista o que no haya existido. Eso sí, o sea, para eso debe el empleado, el trabajador, acreditar que efectivamente sí existió una relación laboral, sí cumplía órdenes, es decir, sí existía una subordinación, existía también una remuneración, pero ya esto le toca eventualmente en algún, digamos, proceso administrativo o judicial. La carga de la prueba en este caso la tendría el empleado para demostrar que efectivamente sí existió este nexo de causalidad, es decir, esta relación laboral. Doctor Carlos, todos estos deberes y derechos de los que hemos hablado durante todo el programa, ¿también cobija la nueva modalidad de trabajo, de teletrabajo? Claro que sí, doctor, claro que sí. De hecho, la propuesta de la reforma laboral presentada por el actual gobierno, que se está... ha ido tomando sus primeros pininitos en el Congreso de la República, establece lo que es... no habla de teletrabajo como tal, habla más que todo, el punto más importante que toca es el trabajo a través de plataformas virtuales, a través de plataformas, por ejemplo, Rappi y todas esas plataformas digitales, es, digamos, una novedad dentro de la legislación laboral, teniendo en cuenta de que el Código Sustantivo del Trabajo es una norma ya anticuada que debe ser reformada y no en su redacción original el Código Sustantivo del Trabajo no establece por ninguna parte ni teletrabajo, ni trabajo a través de plataformas digitales, nada de eso. Y con las reformas actuales que se han venido desarrollando, plantean una regulación y unas condiciones de trabajo para esta clase de trabajadores. Teletrabajo y trabajadores que trabajen en plataformas virtuales. Doctor Carlos, hablemos rápidamente para ya ir cerrando esta emisión de lo que son horas extra, dominicales y todo lo que tiene que ver. Sí, claro. Respecto de las horas extras dominicales, ya están establecidas dentro del Código Sustantivo del Trabajo desde su redacción y eso ha venido, digamos, hay una serie de propuestas para mejorar esas condiciones. Hablemos de las horas extras. Las horas extras tienen una remuneración del 25% sobre el salario actual ordinario. Digamos, horario ordinario diario diurno tiene una remuneración porcentaje sobre las horas ordinarias normales. Se plantea un aumento para los dominicales, los festivos. Por ejemplo, este es un tema que a mí me emociona mucho por lo que brindaría mejores condiciones de trabajo a los trabajadores. Que por ejemplo, en la propuesta nueva se plantea un recargo por hora festivo que serían del 75%, los festivos y dominicales, y ya pasaría a ser un 100%, es decir, al trabajador se le pagaría doble un domingo. Lo que va a ganar un lunes se lo ganaría doble un domingo o un festivo. Ahora, aclaremos un punto respecto de las horas extra. Muchas empresas, muchos empleadores le dicen al trabajador, por ejemplo, necesito que trabaje 2 horas más hoy, porque tenemos bastante producción. El trabajador le dice, listo patrón, está bien. El trabajador labora las 2 horas, pero cuando llega la quincena, el trabajador se queja. Es una situación muy recurrente. El trabajador se queja porque en el desprendible de nómina y en su sueldo no vio reflejadas las horas extra que el empleador le solicitó laborar. Entonces el trabajador le dice, patrón, ¿y las horas extra que elaboré? El empleador dice, bueno, ¿cuáles horas extra? De pronto desconoce, no se acuerda. No hay forma de que el trabajador reclame esas horas extra. ¿Por qué? Porque las horas extra ya lo ha establecido la Honorable Corte Suprema de Justicia en Sala Laboral,
que las horas extras deben ser autorizadas por escrito por el empleador para que puedan ser reconocidas. Si estas horas extras no quedan establecidas por escrito ni autorizadas por el trabajador, por el empleador, por escrito, las horas extras no son remuneradas, no son pagas. Bueno, ahí parece que tenemos una pregunta de un oyente. ¿Cuál es el tiempo máximo para que se pague una pensión? Bueno, el tiempo máximo para que se pague una pensión, bueno, habría que aclarar la pregunta. Digamos que lo entiendo de esta forma. Si una persona, por ejemplo, una mujer o un hombre, las mujeres para que se puedan pensionar en Colombia actualmente deben cumplir 57 años y tener las semanas correspondientes, que en este caso son 1.300 semanas y los 57 años de edad. Y para que los hombres se puedan pensionar deben tener 62 años, actualmente 62 años, y cumplir con las 1.300 semanas. Es lo que establece la norma. Al momento de cumplir la edad, ¿y qué debe hacer el trabajador? Acercarse a su fondo de pensión y hacer la solicitud formal, llenar los formularios, hacer la solicitud y esperar el tiempo correspondiente. Digamos que el fondo de pensión en muchas ocasiones tarda 6 meses, 4 meses, 8 meses en reconocer el derecho a la pensión. Debería ser aproximadamente de 45 días, 2 meses máximo. Pero en la práctica no se cumple esto y muchas veces incluso toca hasta con acción de tutela y asesorarse a la persona con abogados para que a través de acciones de tutela y requerir muchas veces incluso que se les adicionen semanas que le hacen falta, etcétera, porque es que ya tenemos conocimiento de que ha existido una serie de, digamos, de vacíos y situaciones que han afectado a los trabajadores que al momento de reclamar su pensión les faltan semanas. Pero en fin, en caso de tener las 1.300 semanas y cumplir con la edad, lo correspondiente sería que el fondo de pensión se tarde entre 45 días y 2 meses para este reconocimiento. Doctor Carlos Arturo, para ya finalizar, ¿qué puede hacer un empleador en el caso de la parte del empleador que está verificando que un empleado no está cumpliendo con sus deberes? Y del otro lado, ¿qué puede hacer un empleado cuando ve que le son vulnerados sus derechos? Claro que sí, doctor. En este caso, cuando un trabajador observa que se le están vulnerando ciertos derechos, en primer lugar, hay que establecer qué clase de derechos o qué tipo de vulneraciones se le están violando. Porque pueden presentarse una serie de situaciones. Por ejemplo, el acoso laboral. El acoso laboral es una situación que en muchas situaciones ocurre. Acoso laboral con matiz sexual, también sucede mucho. Y en ese caso, hay una normativa que protege al trabajador en ese ámbito. Porque es que el tema de violación de derechos laborales es muy complejo y es muy amplio, es muy relativo. Es decir, pueden existir violaciones a derechos laborales de muchos tipos. En este caso, por ejemplo, acoso laboral con matiz sexual, por ejemplo, que son los más recurrentes. Y nos hemos dado cuenta a nivel mediático, en los medios de comunicación han hablado mucho de esos temas, incluso en medios castrenses, en la policía, en el ejército, etcétera. Hemos visto en los últimos días una situación que se presentó con una policía y un oficial, etcétera. Entonces, cuando suceden estas cosas en materia laboral, digamos, hay una normativa que protege al trabajador. Y esto es bueno que lo tengan en cuenta las personas que nos escuchan en este momento, que es la ley 1010 de 2006. La ley 1010 de 2006 es una norma, es una ley que toma medidas en contra de abusos del empleador, digamos, por acoso laboral, esas situaciones que son recurrentes donde el trabajador considera que el empleador se va en rastre con él, la carga laboral, el exceso de trabajo, etcétera, y el trato despectivo. La ley establece unos parámetros para que el trabajador pueda denunciar, y cuando esto sucede, la misma ley lo protege
teniendo en cuenta de que el empleador, después de ser denunciado ante el Ministerio del Trabajo y la Protección Social, no puede tomar represalias ni despedir al trabajador, por lo menos con una protección de 6 meses, después que se presenta esta denuncia. Y la otra pregunta, doctor, que me hace es, ¿qué puede hacer el empleador si ve que el trabajador no está cumpliendo con sus funciones o está violando reglamentos o la normativa laboral? El empleador lo que puede hacer es lo que hablamos al principio, iniciar un proceso administrativo donde se observe el debido proceso, se hagan los descargos correspondientes y se le informe al trabajador en qué está, cometiendo irregularidades o de qué forma ha violado el reglamento o la normativa laboral para ser sancionado. De esta manera, entonces, se cumpliría el debido proceso y se le pondría al trabajador en preaviso sobre la situación que está siendo irregular por parte de él. Doctor Carlos Arturo Castellano Marrugo, ha sido todo un honor tenerlo aquí en Faro Caribe y que usted haya compartido esa gran información con nosotros. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, doctor. Igualmente, y para toda la audiencia, un feliz día. Se les quiere mucho. Un abrazo. A todos ustedes les bendecimos y les invitamos para que estén con nosotros en otra emisión de Faro Caribe.